De la dificultad usted va a cantar eso. Encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. A veces estamos muy afanados en tener algo para decirle a Dios en medio de las dificultades, en medio de las luchas. Yo no sé si a usted le ha pasado que en medio de los problemas y de las necesidades usted tiene como un afán de hablar, ¿no? Y de decirle a Dios y de expresarle cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y uno se achanta porque uno va a la oración y no le salen palabras. Y uno ya no sabe qué decir. Lo único que yo sé es que tengo necesidades y peticiones y necesito urgentemente que Dios me oriente y me diga por dónde cojo, qué camino cojo. Quiero hacer tu voluntad, pero no he entregado y quiero hacer mi voluntad y no sé. Muéstrame qué hago y por ahí me voy, pero cuando Dios guarda silencio. Y usted ya está cansado en el sentido de no sé qué más decir. Y hace mucho tiempo a mí me sucedió esto de una manera muy fuerte. Y estaba en esa situación, en esa condición, y yo quería hablar, y yo quería decir, y yo cogía la Biblia y la leía y trataba de orar, y no sentía que me fluía, no sentía esa libertad, y me puse a llorar. A veces lo único que tengo para decir son lágrimas, ¿sí o no? Levante la mano a quien le ha pasado. Gloria a Dios. A veces lo único que tenemos para decirle a Dios son lágrimas. Yo no sé si usted ha llorado hasta el punto de gemir. ¿Le ha pasado? Usted gime. Y dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Y escucha esto. No es malo, es bueno cuando no tengo que decirle a Dios, cuando no sé qué decirle. Y en una de esas mañanas, madrugadas, en las que yo estaba pasando por eso, a mí lo único que se me ocurrió empezar a decir fue: Jesús, amado de mi alma. Y cuando yo empecé a decir eso, empezó a fluir, empecé a sentir una libertad, empecé a sentir un gozo. Y el Señor me enseñó una cosa: es que no siempre quiero que me hables. Adórame, adórame. Quiero que me adores. No sé qué hacer, no sé qué. Adórame. No sé cómo va a terminar esta situación, qué va a suceder aquí o allí. Adórame. Adora. En medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de la soledad, en medio de las cargas, adórame, que mientras tú lo haces, yo estoy haciendo algo. Jesús, amado de mi alma,
Gracias por trabajar en mi carácter. Gracias, Señor, por conformarme cada día a la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, el Señor le va a hablar hoy. Cuando dice el Señor te va a hablar. Dios me va a hablar. Y Dios le va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el mes de noviembre. Ya estamos en la recta final de este año 2025. Cada año que pasa, y a usted le preguntan en qué año nació, se va volviendo más clásico. ¿Sí o no? No, yo me acuerdo cuando era joven y decían, ¿en qué año nació? En el 74. Yo me sentía joven, nuevecito, y ya digo 74 y digo, 74, eso ya está como lejos, ¿no? No, es que uno le pregunta a la gente joven aquí, ¿usted en qué año nació? Dicen con un orgullo, eso les sale, en el 91. Yo también pasé por allí, ¿sí no, Roger? En el 74, ya ahora me preguntan 74. Va pasando el tiempo. Bendito sea el Señor que estamos aquí. Y como dice esa canción, hasta que tú me llames, yo te serviré. Y usted esté pegada y pegado de Dios siempre. Amén. Y este año, lo que ha corrido este año, estos 11 meses que se van a completar ya. Tengo una pregunta para hacerle. ¿En qué ha crecido su carácter en estos 11 meses? ¿En qué ha crecido su carácter? Otra pregunta totalmente diferente. ¿En qué ha sido moldeado su carácter? Tome nota de esas preguntas, porque estas preguntas son para que usted se las lleve y usted se encierre con el Señor allá en intimidad. Y usted hable con el Señor en intimidad. ¿En qué he crecido yo en mi carácter? De enero a hoy, ¿yo he crecido en mi carácter? ¿En qué he sido moldeado? Una tercera pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil de tratar de mi carácter? Estamos hablando solo de estos 11 meses aquí, no más, de enero a hoy. Ya nomás con las preguntas tenemos para reflexionar. ¿Y por qué les estoy dando esas preguntas? Porque es que hoy vamos a hablar del carácter. Una de las áreas y de los aspectos, en todo sentido, uno de los temas más tremendos es el carácter. Cuando usted mira la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, está inmerso ese tema. Usted mira y hace un recorrido por las Escrituras, usted se va a dar cuenta que la Biblia se trata al final de la formación, de la conformación, de la transformación de su carácter. Nosotros aquí estamos de paso. Somos peregrinos. ¿Usted ha viajado alguna vez? Me va a entender. Cuando usted ha viajado, usted ha estado de paso en ese hotel, o en esa casa, o en ese lugar donde usted se quedó. De pronto usted pagó, alquiló, o llegó a donde un familiar de paseo, pero usted estuvo ahí de paso. Usted es un peregrino en esa ciudad, en ese pueblo, en ese lugar. Usted es un peregrino. Significa que usted no pertenece a ese lugar. Llegó un día, pero un día se va a ir. Esta vida es eso. Y estamos de paso. La función del Espíritu Santo
una de las funciones y la más importante quizás, es conformarlo a usted a la estatura de la plenitud de Cristo, para que un día usted pueda ser presentado delante del Señor. ¿Lo ve? Luego entonces cada uno de nosotros nos vamos a ir de aquí hoy meditando y pensando en qué tanto estoy avanzando en mi carácter y por qué es importante y además es pertinente dar respuesta a esas preguntas que usted acaba de escribir, por una razón muy sencilla. Porque donde no hay crecimiento del carácter, no hay avance, no hay conquista. Difícilmente Dios va a abrir puertas, difícilmente Dios me va a llevar a crecer en otras áreas y en otras cosas. Analizando y meditando sobre el caso de esta muchacha, ¿en qué ciudad fue? Estuvo de 23 años que falleció, estuvo tomando, ¿fue en Cali? Que cogió a tomar, y bueno, ya saben en qué terminó ese tema, en la triste muerte de esta muchacha. Y me enviaron fotos del funeral y duele ver el dolor de esos padres y de esa familia. Qué dolor, llorando acostados ahí, recostados sobre el ataúd de la muchacha, 23 años. El joven, escúchenme jóvenes, no tiene bien desarrollado todavía algunas áreas de su cerebro, el lóbulo prefrontal está en desarrollo. Por eso es que los jóvenes primero actúan, después piensan. Claro que algunos se quedaron en la adolescencia, ¿no? Que llegaron a los 50 y estaban en lo mismo. Entonces el joven es impulsivo, porque la manera de conectarse del joven con otros es generando aceptación. Y para generar una aceptación, el joven cae mucho en dejarse llevar. Entonces el joven fuma si los otros fuman, el joven toma si los otros toman, porque el hacerlo me garantiza una aceptación. Y yo tengo la necesidad de ser aceptado. Y yo pensaba, pensando en esta muchacha, ¿cuánto de eso la arrastró a ella? ¿Cuánto de eso la arrastró? ¿Cierto? Que se dejó llevar y hágale y tome y fondo blanco, y si se acaba el aguardiente entonces tomemos cerveza, y si se acaba la cerveza hay whisky, tome whisky, y si hay whisky eche ron, y así. Y yo pensaba, ¿cuántas de esas muchachas hay por ahí y muchachos que han hecho lo mismo, pero a ella le alcanzó la muerte? Y pensando en esa situación, en que cuando usted hace cosas, está mediando el carácter, o cuando deja de hacer cosas, está mediando su carácter. Nosotros debemos trabajar en la edificación, en la consolidación y en el fortalecimiento de nuestro carácter. Y usted le tiene que enseñar eso a sus hijos. Usted, padre y madre, deben enseñarle eso a sus hijos. Y jóvenes que están acá y me están escuchando, deben trabajar en la consolidación de su carácter. Pero eso no es solo para los jóvenes, es para todos. Su carácter es el que lo hace llegar a usted a la casa y ser tremendamente desordenado, es el carácter. O tremendamente disciplinado, o tremendamente indisciplinado, ¿cierto? El carácter es esa parte en usted que controla algo que es innato. El temperamento es innato, es genético.
El temperamento se hereda como heredó usted sus ojos, ese color de ojos que tiene, como heredó usted esas entradas y esas salidas. No es calvicie, son entradas abundantes. Usted debe cambiar su oración y decir: Señor, gracias, me has dado entradas abundantes. Eso es genético, su cabello es genético, su color de piel es genético, el temperamento es genético, eso lo hemos enseñado, pero el carácter no. El carácter se forma. El carácter es algo que se construye día a día. El carácter es algo que es forjado por circunstancias, por situaciones. Hay gente que pueden tener cédula hace muchos años. Usted puede tener 40, usted puede tener 50 y no tener la suficiente. Entonces el carácter lo vamos a imaginar como esa parte de usted que controla y regula el temperamento. El carácter es esa parte de usted, lo pongo así: este aparato, este computador, esta tableta necesita de 110 voltios, necesita de corriente para cargarse, para funcionar. Pero si yo le conecto los 110 voltios a esto, lo voy a dañar, ¿sí o no? Pero sin embargo necesita de los 110 voltios. Pero entre los 110 voltios y el aparato necesito algo que me controle, algo que me regule, y eso es el adaptador, ¿cierto? Entonces usted busca el marranito, el adaptador, lo conecta, y ese adaptador lo conecta ya a los 110 voltios. Ese adaptador recibe los 110 voltios, toda esa fuerza, esa energía, y los transforma en lo que necesita, 9 voltios nada más. Y así funciona. El temperamento son esos 110 voltios concentrados que sin control le van a terminar haciendo daño. Una persona que es extremadamente disciplinada, tendríamos que entrar a analizar que es en extremo disciplinada y organizada. Tendríamos que mirar realmente si tiene un buen control de carácter. Puede ser que no. Puede ser que esté siendo gobernado por su temperamento. Y le hace falta regularse un poquito, trabajando en el fortalecimiento de su carácter. La persona que es en extremo temerosa y miedosa, y la persona que parece una niña o un niño, porque usted ve gente casada que se frustran con cualquier cosa y dejan tirado y ya no quiero, y arman pataleta y lloran, y usted la mira y dice: ¿con quién me casé? Va para 40 y parece una niña, tiene unas reacciones infantiles, y eso tiene que ver con el carácter. El carácter. Entonces, si hay algo en lo que Dios está interesado en trabajar en usted y en mí, es en el carácter. Hay gente que tiene un carácter demasiado fuerte, demasiado duro, y no saben regular lo que tienen que regular y controlar, y lo que no deberían controlar tanto, eso sí lo controlan demasiado. Entonces usted se encuentra con gente, por ejemplo, que dice: pastor, yo no abrazo nunca a mis hijos, a mí no me gusta ese temita de los abrazos. Debería, un día no va a poder hacerlo, o porque usted no tiene las fuerzas, o porque el otro ya no está. Hágalo hoy. Entonces ahí está mediando el carácter. Controla lo que no debe, y lo que sí debería controlar, no lo controla. Entonces, a lo largo de las Escrituras, usted ve a Dios trabajando sobre el carácter de la gente. En el libro de Romanos, tome nota de la cita, no lo busque. En el capítulo 8, en el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿De qué está hablando? Carácter. Formación del carácter. El Señor Jesucristo dice en su palabra: sed mansos
y humildes como yo. ¿De qué está hablando? Carácter. Que el Espíritu Santo forje en mí su carácter. Ahora, el carácter se forma a través de un proceso que implica 3 elementos. El primero, otra vez, el carácter en el creyente, por supuesto, se forma a través de un proceso, que implica 3 elementos. El primero, la verdad. ¿La verdad de qué? De la palabra. Por eso es que un joven al que no le interesa la Biblia, un joven o cualquier persona que no coge la Biblia entre semana para absolutamente nada, una persona, adulto, quien sea, que no tiene espacio para la Biblia entre semana de manera sincera, está siendo formado en su carácter, pero no por el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Usted puede decir lo que quiera, hermano, y tratar de hacer mentirosa a la Biblia, pero la palabra de Dios, si usted no se está llenando de Biblia todos los días, algo lo está llenando a usted, porque de algo nos estamos llenando todos los días, de sus propias opiniones y pensamientos, de corrientes, de filosofía, de lo que sea, pero todos los días usted y yo nos estamos llenando de algo. Y si usted no se está llenando de la palabra, significa que no es la palabra la que lo está conformando, transformando. Entonces, esa formación del carácter de Dios en mí se da a través de un proceso, y el primer paso es la verdad. Si yo no me estoy llenando de la verdad de la palabra de Dios, que me confronta y que me transforma, entonces ¿qué clase de información es la que me está llenando? 2. A través de la prueba. El segundo elemento de formación del carácter es la prueba, ¿sí? Son las pruebas, son las dificultades, son las circunstancias difíciles, primero, que revelan que tiene que ser cambiado en mí, y segundo, que van moldeándome, me van doblegando. Usted encuentra gente, hermano, pueden ir a la iglesia, escuchan la palabra, y de pronto aquí está el hermano, y el hermano le comenta un problema a alguna hermana, y la hermana lo confronta con la palabra, y la hermana le dice: no, espérate, que así no es así, es de esta manera, el Señor dice esto y aquello. Pero usted está como un maíz, mira, brinca, no me parece, no estoy de acuerdo. Y vienen tiempos en los que Dios permite que se levanten dificultades y circunstancias. Dios permite tiempos en los que somos presionados. Dios permite tiempos en los que somos avasallados por las circunstancias. Dios permite que vengan días y que vengan semanas y que vengan meses y que vengan épocas a veces largas, en los que me siento zarandeado de un lado para otro sin saber qué hacer, pero resulta que en esos tiempos Dios también está trabajando. Resulta que en esos tiempos Dios también está forjando su carácter en mí, aunque yo no me dé cuenta, aunque yo no lo perciba. Cuando yo me bajo del carro y azoto la puerta, cuando me pongo de acuerdo con algún familiar para hacer algo y por alguna razón no se puede hacer y yo me molesto,
cuando llego al trabajo y me encuentro con la persecución de alguien a quien yo no le he hecho nada. Entonces, a través de las circunstancias difíciles, imprevistas, dolorosas, desagradables, etc., Dios, nos guste o no, está forjando en mí su carácter. Está trabajando en mí a través de la puerta que está abierta y está trabajando en mí a través de la puerta que aún no se abre. Cuando la Biblia dice en Isaías, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esa no es una palabra, esa es una promesa, sí, claro, es una promesa, pero no es una promesa de bendición, es una promesa de trato. Si a usted en algún momento Dios le ha dado esa palabra, en otras palabras, lo que el Señor le dijo es, usted tiene un carácter que voy a tratar con él. Esa palabra lo que significa es eso: le voy a machacar, le voy a moldear y le voy a enseñar a ver lo que tú no ves hoy. Esos son los secretos muy guardados, y gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo prefiero que Dios trate conmigo, porque si trata hay propósito, si trata hay propósito, si trata hay plan de bendición, si trata hay plan de conquista. Entonces, muchas veces en medio de las circunstancias difíciles, yo me concentro humanamente en tener la respuesta. Quiero la respuesta. Dame la respuesta. ¿Cómo salgo de esto? Sácame de esta situación. Ábreme esta puerta. Y el Señor dice, sí, pero, vamos a tratar, vamos a procesar, vamos a probar, etcétera. Y viene ese tiempo, Dios está trabajando con mi carácter. Tercer elemento, la obediencia. Yo quiero preguntarle, devolvámonos un año atrás, devolvámonos a noviembre del 2024. ¿Han habido cosas que usted ha entendido al día de hoy? Que usted ha doblegado, actitudes que usted ha moldeado, que usted ha cambiado. ¿Sí? ¿No? Le falta. Tranquilo, que el hierro se amola con el hierro. Lo normal es que usted diga sí, he progresado. Yo antes era de esta manera y ahora ya le he bajado, porque ha habido ¿qué? Un proceso de trato, donde Dios está tratando con mi carácter. Pero en medio de las circunstancias y en medio del cansancio laboral, porque yo doy gracias por mi trabajo, pero a veces digo, ay Señor, yo ya quisiera cambiar, yo ya quisiera hacer, yo ya quisiera otra cosa, otros horizontes, etc. Y las cosas no se dan o no pasan, o bueno, en fin. O usted cambia y resulta que donde llegó es peor. Encuentra no una jefe que era fregada, sino tres. ¿Sí o no? Pasa también. Entonces el Señor lo cambió de etapa. Y no nos la pone tan fácil, ¿no? No la pone fácil. Porque Dios está trabajando en mí. Y está trabajando en mi carácter. Y antes que del Señor concentrarse en las bendiciones y una cantidad de cosas que nos venden, no, Dios está interesado en trabajar en mi carácter y que yo sea conformado a la estatura de la plenitud de Cristo. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo a la meta, a ver si logro, a ver. Y en ese proceso estamos hoy todos. Y Dios está trabajando cuando usted se ve sola, en su soledad. Cuando usted se siente sin apoyo, Dios está trabajando ahí. Cuando llegan esos días en la mañana en los que usted en su conciencia dice, yo debería levantarme temprano y ser un poco más productiva, y sin embargo no lo hace, ahí está trabajando el Señor.
En eso está trabajando Dios. Cuando usted tiene esos resbalones y esos estallidos de carácter y de mal genio y de ira, de rabia o de lo que sea, y usted después dice, otra vez la embarré. ¿Y qué me dice cuando usted se mira al espejo y ni usted da un peso por usted? ¿No les ha pasado? Yo no sé tú cómo me amas. Tanto que yo te fallo, tanto que yo me equivoco. Y es que ya hasta pereza me da orar. Porque le he prometido tanto cambio que vengo a prometerle cambio, ¿y para qué? En eso está trabajando el Señor. Cuando usted es desordenado en su casa, pero está cansado del mismo desorden que usted mismo promueve ahí en la casa, y usted mira su casa y está cansado de ese desorden, ahí está trabajando el Señor. Entonces el tercer elemento es obediencia, y a través de esa obediencia el Señor nos enseña la base de la formación del carácter: mansedumbre y humildad. La verdad sea dicha, hermanos, usted puede ser creyente todo lo que usted quiera, y usted puede orar todo lo que usted quiera, pero aún así no tener mansedumbre, porque incluso ni entiende la predicación ni los ejemplos que se ponen, y después está cuestionando lo que no entiende. Eso deja ver que ahí no hay mansedumbre. Cuando usted antepone su opinión a la palabra de Dios, a lo que se le expone a través de la Escritura, ahí no hay mansedumbre. Porque yo siempre estoy cuestionando. Un hijo que siempre está cuestionando está dejando ver que no tiene mansedumbre. Entonces, estos tres elementos, la verdad, la prueba y la obediencia, son parte de ese proceso de formación y de conformación del carácter. Ahora, pensemos en lo siguiente. Hoy no estamos pensando ni estamos hablando, el tema que hoy el Señor nos trae no es tranquilos, Dios viene con respuesta. Tengan paciencia, el Señor nos va a bendecir. Eso ya lo sabemos. Y eso es una verdad. Nosotros avancemos. Nosotros quisiéramos tener el panorama de absolutamente todo y así tener el control de todo. Sería muy fácil si Dios me dijera: vas a pasar un tiempo de prueba, John Jairo, vas a pasar un tiempo de prueba. Uy, Señor, ¿cómo así? ¿Por qué? Tranquilo, solo va a durar un año. Empieza hoy y termina el próximo 15 de noviembre del 2026. Si el Señor hiciera eso y nos diera la fecha en que termina la prueba, usted no caminaría por fe. Usted viviría cada día haciendo cuentas de faltan tantos días, ¿sí o no? Usted no caminaría por fe, usted aguantaría. Uy, aguante, son 12 meses. 12 meses, y usted iría haciendo la cuenta y descontando. Sería totalmente diferente. Entonces no se podría cumplir esa palabra, o tendríamos que quitar ese versículo de la palabra que dice: el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe porque no sabemos qué va a pasar mañana y cómo van a terminar las cosas mañana y qué va a ser de mí mañana y qué va a ser de mi vida, de mis planes y de mis sueños. Y eso es parte de lo que es la formación del carácter. Enseñarme a confiar. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿cómo se revela el carácter de Dios en mí? Usted conoce Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Donde se habla del amor, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, del gozo, ¿sí o no? Etcétera. Esos son los rasgos del carácter.
pero en mi caminar, ¿cómo se revela ese carácter en mí? Es decir, que yo voy por buen camino. ¿Cómo sé yo que yo estoy caminando por donde debo caminar? Escuche esto. 4 cosas. La primera, obediencia. Cuando una persona está progresando en ese proceso que el Espíritu Santo hace en la formación y conformación de su carácter, usted va a ver obediencia. Usted va viendo cómo crece en obediencia. ¿Cómo crece en obediencia? Filipenses 2:8. Tome nota de la cita. No la busque. Filipenses 2:8. ¿Cómo sé yo que en mi cotidianidad yo voy por buen camino? Porque en mí se va viendo cada día más obediencia. ¿A qué? A la palabra, por supuesto. Segundo, humildad. Humildad. Mateo 11:29. Usted va a leer estas citas en su casa, amén. Va a coger sus notas y en su casa se sienta, lee y le dice al Señor: háblame más. Aquí hablas de obediencia, yo cómo estoy en obediencia. Segundo, aquí hablas de humildad, yo cómo estoy de humildad. Amados hermanos, esto no se trata de un tema moral. Esto no se trata de... que yo le voy a decir una cosa. ¿Qué día dije algo por ahí que ya me está empezando a pasar factura de cobro? Y es que si Dios le hubiera dado a la mujer, no le digo, el papel y el lugar que le dio al hombre, ya no habría humanidad. Porque usted ve a la mujer en todos los ámbitos tiende a ser dura, implacable, más fuerte que el hombre. Sí, miren ustedes en el ejército. Sí, se ve. Y en muchos escenarios. Hermano, usted tiene más probabilidades de que le perdonen un comparendo a un hombre. Si lo para un hombre, párelo una mujer. Hermano, eso no es hablar. Eso es: firme aquí, Señor, su orden de comparendo. ¿No quiere firmar? Listo. Y así. De eso hay un estudio muy interesante a la luz de la palabra. Muy interesante, después lo estaremos haciendo. Después del retiro, para que haya libertad. Entonces, ¿cómo sé yo que yo estoy en el camino correcto? Es decir, que me estoy disponiendo, que estoy en un proceso de formación y no me he salido, y que realmente el carácter del Señor está siendo formado en mí, poco a poco. Lo primero, obediencia. Se ve en mí la obediencia. Se ve en mí esa sujeción. Segundo, humildad. Ya les di las citas, ¿no? Tercero, la de obediencia es Filipenses 2:8. La de obediencia es Filipenses 2:8 y la de humildad es Mateo 11:29. ¿Listos? Tercero, perseverancia bajo el sufrimiento. Una de las grandísimas señales de que una persona está madurando en su carácter, tiene un carácter cristiano maduro, es que persevera en medio de las circunstancias, en medio del sufrimiento, en medio de los momentos difíciles. Así que si usted me va a decir: uy, tuve ayer un día terrible, fue fuerte, entonces yo voy a observar qué tanto usted persevera en el estudio de la palabra, en el servicio a Dios, en la coinonía, en la comunión, en el orar, en el clamar. Y eso deja ver qué tanto usted está progresando en la formación de su carácter en Cristo. Porque el carácter maduro es el que deja tirado y desmaya.
Cuando una persona está en medio de las pruebas y vienen tiempos, yo no sé si a usted le ha pasado, que como que todo se junta, ¿no? ¿Y por qué se tenía que dañar la lavadora justo en este momento? Justo en este tiempo que no tengo plata, y saca la mano a la nevera y se daña y se rompe un tubo y usted dice, voy a colgar este cuadro acá y le pega con la puntilla el tubo de agua y se reventó, y llamé al plomero y no tengo plata y se le dañó la chapa. No, ponga a llorar. Y usted está molesto, ¿y hasta cuándo? Y está peleando ¿con quién? Pues con el que tiene al lado, o sea, su esposa, su esposo, los hijos, con las mascotas, con que usted puede se desquita y con ese pelea. Entonces usted deja de orar y usted deja de clamar y usted deja de pedir y yo ya no quiero hacer más y yo ¿para qué? Entonces, ¿qué está dejando ver ahí? Que hay una falla ahí en ese proceso, que me hace falta ¿qué? Perseverancia bajo circunstancias de sufrimiento y de dolor. Amados, el carácter maduro persevera en medio de lo más duro. El carácter del creyente maduro en Cristo persevera en la oración, en la consagración, en el buscar. Así sea llorando, pero persevera, no desmaya. ¿Qué trae el enemigo cuando usted afronta esas situaciones? ¿Qué trae? ¿No les ha pasado que en medio de las circunstancias difíciles el enemigo viene y les pone una sensación, un desazón? ¿Para qué sigo? ¿Para qué avanzo? ¿Para qué continúo? Y usted se mira al espejo y usted ya no da un peso por usted mismo. Entonces, la perseverancia bajo las circunstancias difíciles, cuando las puertas están cerradas, cuando las respuestas no se dan y no llegan, en eso Dios está trabajando en mí. Pero cuando usted empieza a soltar, cuando usted deja de crecer, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de buscar y el fuego se apaga por las circunstancias, lo que eso está revelando es que a usted le hace falta ¿qué? Madurar en su carácter, crecer en su carácter. Y cuarto, Hebreos capítulo 12, versículos del 2 al 3. Hebreos 12 del 2 al 3. Y el cuarto, amor incondicional. Amor incondicional. Juan 13:1. Jesús no solo es el ejemplo supremo del carácter, sino que es la fuente misma del verdadero carácter, el Señor Jesucristo. Dios no espera que yo lo imite, no. Lo que Dios espera es que yo sea como Él. Por eso el Espíritu Santo está trabajando cada día en mí para que yo sea transformado. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 19 hay un pasaje tremendo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué será lo que me pasa? ¿Por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué me está pasando esto aquí y esto allá? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y les voy a dar varios principios. El primero, la madurez del carácter no se demuestra en lo que usted logra. Les voy a contar una anécdota. Prometen no reírse, ¿listo? Cuando yo estaba en el colegio en primaria, yo recuerdo mucho a un compañero
Él era cristiano, imagínense, faltaban años luz para que yo conociera de Dios. Y yo era bien indisciplinado. Entonces el muchacho yo lo veía muy puestecito en su sitio, eso era muy correcto. No olvido su nombre, Salomón. Y era muy correcto y muy de todo, y en esa época, en ese sistema educativo arcaico, endemoniado, poseído por huestes de maldad, los docentes calificaban, dice, los cuadernos. Ah, no, yo de 8 o 9 años, pero eso no demuestra que yo he aprendido. Traiga su cuaderno. Profe, pero es que eso no demuestra. Tráigame su cuaderno, maestro, me quiero ver. Entonces le calificaban a usted el bendito cuaderno. Este chino no le ganaba a nadie, era de un orden. Eso mantenía esos cuadernos organizados, bonitos. Yo me embobaba viéndolo escribir. Y mis cuadernos eran como un cuadro de Picasso. Hay que meterle un poquito de estilo al desorden, ¿no? Un desorden. En el de español escribía lo, no vaya a hacer eso, ¿no, chino? En el de español escribía lo de matemáticas, en el de ciencias tenía lo de química y así. Después no sabía dónde estaban los apuntes, me tocaba mirarlos todos. Entonces yo al chino le admiraba mucho eso. Pero un día, él era muy organizado, mucho. Estaba lloviendo muy duro, entonces no nos dejaron salir al descanso. Entonces, no, ahí en el salón, saquen sus onces y coman. Y el muchacho sacó y puso un termo ahí con jugo de mora. Y estaba ahí juicioso, escribiendo, aprovechando el tiempo, haciendo su tarea. Ese chino era tremendo, no desperdiciaba un segundo. Y estaba ahí dele y haciendo, bueno. ¿Quiénes alcanzaron a esos puestos que eran dobles? Sí, levánteme la manita. Eso. Entonces, a mí me tocaba con él ahí al lado. Pasó un compañero y le empujó el termo. Y se le vino el termo sobre el cuaderno, pues ya usted se imaginará, eso se volvió una nada. A ese muchacho le dio una crisis. Le dio una crisis ahí. Se puso a llorar y las manos se le torcieron. Él puso las manos así y temblaba y lloraba y se le torcieron las manos. Todos en el salón quedamos paralizados. El único que reaccionó fui yo. Salí corriendo a llamar a un profesor porque el profesor no estaba ahí en ese momento. Miren, le está pasando a Salomón, le está pasando. Y le dio una crisis súper fuerte. Después, hablando con el chino, yo le decía, venga Salomón, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, es que a mí no me gusta. No me gusta el desorden. No me gusta, y además en la casa me regañan. Yo le dije, hermano, pero con todo y el desorden que yo tengo, a mí no me dan las crisis. La profesora me regañó porque todos deberían ser como Salomón. No, profe, para que me den esas crisis tan bravas, no. ¿A qué voy con esto? Escuchen. En el trato del carácter que Dios tiene con usted y conmigo, a usted que le gusta tener todo así cuadradito y que todo le encasille y que todo le encaje, Dios es bueno desordenándolo a uno y corriéndole la silla y poniéndolo como condorito, patas arriba. Dios es bueno haciéndole en la vida a nosotros, a cada uno, ¿sí o no? Dios es bueno desordenándonos el orden, porque dentro de ese orden yo tengo el control y gobierno soberanamente. Y el Señor viene y dice, entonces ojo con esto. La madurez del carácter no se demuestra en lo que usted logra, sino en cómo reacciona cuando las cosas no se dan como usted quiere. Otra vez. La madurez del carácter no se ve en lo que usted logra, en lo exitoso que usted es, sino en cómo reacciona cuando las cosas no se dan. Cuando las cosas no marchan, cuando las cosas no le encajan.
¿Por qué? Porque el carácter inmaduro depende del resultado. ¿Sí lo ven? El carácter inmaduro depende del resultado. Entonces, si usted hace algo y eso no le sale bien, ¿usted cómo está reaccionando? ¿Usted cómo reacciona cuando se pone cita con alguien y ese alguien le llega tarde? ¿Cómo reacciona? Claro que hay gente descarada, ¿no? De 2 y 3 años, Dios mío. Y aún así, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona cuando las cosas no le encajan? Cuando las cosas no marchan. Y hay gente en casa que controlan todo, ¿no? Entonces está la esposa, yo he aprendido eso y lo he aprendido aquí en Embajadores de Esperanza. Lo vine a aprender aquí con las hermanas, que han sido mis maestras. Y a muchos hermanos ingenuos, cuando las ven a ellas metidas en la cocina y se quieren meter allá en la cocina, yo les digo, hermano, huye por tu vida. ¿Sí o no? Hermano, si hay mujeres haciendo, usted no se meta. Apoyen lo que le digan que puede apoyar y hasta ahí. Pero cuando usted reacciona, la forma en como usted reacciona está dejando ver si hay madurez en su carácter o no. Entonces, cuando yo me disgusto profundamente frente a una situación que no encaja, y usted puede tener justificación, si usted quedó de llevarme a este lugar y voy tarde, no puedo llegar tarde. La manera en cómo reacciona deja ver el nivel de madurez en su carácter. Estamos hablando del nivel de madurez espiritual en su carácter. Segundo principio. ¿Y qué ejemplo podemos poner en ese primero? Job. Job es un ejemplo de cómo mantener la fe, carácter maduro en el Señor. Entonces el carácter maduro no se quiebra con las circunstancias, porque está arraigado en convicciones, no en emociones. Eso es el primer principio. El carácter maduro no se quiebra con las circunstancias, porque está arraigado en convicciones, no en emociones. Entonces usted ve gente que hace pataleta, por cualquier cosa hacen pataleta. Incluso hasta el pastor le hacen pataleta. Yo a usted le escribí, me dejó en visto, pastor. Estoy pensando en irme a la iglesia, yo creo que el Señor me está hablando. Y yo me quedo como que, ¿cómo, hermano? Sí, que yo a usted le escribí el lunes y me dejó en visto. Y le mandé un audio y usted no me contestó. Y yo estoy seguro de que a los demás sí les contestó y a mí no. Estoy pensando en irme a la iglesia, pastor. Y digo, Señor, ¿y a quién vas a encartar con esta oveja? Déjelo aquí, ya entrado en gastos, déjelo aquí. Ten misericordia de otros pastores. Ellos no tienen la culpa, Señor. Amén. Principio número 2. La madurez del carácter se prueba en el silencio. La madurez del carácter se prueba en el silencio, no en la euforia. El creyente maduro no necesita que lo vean. El creyente maduro ha aprendido a moverse, a trabajar en el silencio. Aunque no lo vean, en el silencio. Lo que usted hace en el secreto revela realmente quién es usted. Porque la madurez se forma donde nadie lo ve.
Eso es madurez. Principio número 3. La madurez del carácter consiste en dominar los impulsos, no en reprimirlos. Ese es el problema de mucha gente. Reprimen y reprimen y reprimen, no. Porque la madurez del carácter realmente se ve reflejada en controlar los impulsos. Yo tengo impulsos, usted tiene impulsos. En controlarlos, no en reprimirlos. Entonces, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de templanza, de dominio propio, no está hablando de negación, sino de control. Gobierne las emociones, gobiérnelas. Gobiérnese ese desánimo. Tome el control de ese pesimismo. Tome el control de ese negativismo, de ese miedo, de ese dolor, de esa tristeza. No permita que eso se le vuelva una cosa constante, esa frustración. Tomemos medidas y actuemos. Confrontemos eso con acciones de cambio. Entonces, el principio aquí, ¿cuál es? La madurez no anula las emociones, las ordena con sabiduría. La madurez no anula las emociones, las ordena con sabiduría. Le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, yo tuve la oportunidad, me invitó un pastor, de ir a una reunión de pastores. Hubo aquí en Bogotá una reunión a nivel nacional de pastores, y él me dijo, Camille, me acompaña. Yo le dije, bueno, pastor, vamos. Y fue una bendición para mí estar ahí, porque conocí a un pastor que me enseñó mucho. Yo no lo volví a ver nunca más, pero solo con verlo esa vez me enseñó mucho. De todos hablaban, todos era una recocha, todos estaban y hablaban, interactuaban y eso y lo otro, y en el descanso, eso fue todo el día, pero había un pastor que era muy callado, muy centrado ahí como en sus cosas, en los tiempos como de descanso. Él aprovechaba y se metía aquí en el computador, y yo lo veía ahí qué hacía. Ya cuando empezamos otra vez la sesión de la tarde, alguien le dice, no, pero antes de que continuemos, yo quiero que hagamos una oración por el pastor, fulano de tal. Y él cogió y miró como que, bueno, amén, gracias. Sí, pastor, porque es que lo vemos triste, lo vemos deprimido, lo vemos apocado. Y él dice, pues no, hermanos, yo no estoy así. Y él cuenta una experiencia. Él dice, miren, a pesar de la muerte de mi hijo, entonces contó rápidamente, yo creo que les he contado a ustedes esa anécdota, en un pueblo por allá hacia el norte de Colombia, no recuerdo cuál, salen a evangelizar. Y el hijo, como de 10 años, 12 años, le dice, papá, yo voy contigo. Entonces, bueno, y entonces tomas tus tratados y coge por esa cuadra, yo cojo por esta, y tú vas golpeando puertas y vas entregando, o metes por debajo de la puerta y yo por acá. Y eso hicieron, una cuadra larga. Cuando él llegó, él dice, yo llegué al final de la cuadra, mi hijo, yo me quedé esperándolo aquí en la esquina, que él le faltaban como 2 o 3 casas, y en la última casa, alguien abrió la puerta, él entrega el tratado, yo estaba mirando, cuando veo que sale una mano con un arma y le pegan un tiro en la cabeza a mi hijo. Y lo mataron. Y muchos me han criticado. ¿Y por qué me han criticado? Qué terrible es la gente, hermanos. Y la misma iglesia. Qué terribles somos. Y Dios lo guarde a usted y a mí. Porque eso trajo mucho juicio sobre ese concilio de iglesias. Por eso. Pero usted no quería a su hijo. Pero parece que no lo amara. Nadie sabe el dolor. Nadie sabe el sufrimiento. Pero yo tengo algo claro, y es que Dios es soberano.
no me he atrevido a preguntarle por qué. Lo único que tengo claro es esto: seguiré fiel hasta la muerte, predicando, creciendo, avanzando, ganando almas. Eso es madurez, hermano. ¿Y usted ve gente que quiere apartarse del Señor porque están pasando un apretón económico? Dios está trabajando en su carácter. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios está trabajando en mi carácter y nos está llevando a crecer. El testimonio de un gran evangelista que un día se tiró de rodillas y le dijo al Señor: quiero que me des una unción de perdón, que cuando yo predique perdón, la gente entienda y sea libre y puedan perdonar. El hombre se fue para una campaña evangelística. Cuando él llegó a su casa, encontró en su casa a su esposa y a sus hijas violadas y degolladas. Al tipo que hizo eso lo capturaron. Y él cuenta, este hombre cuenta, que un día el Señor le dijo: ve a la cárcel y le predicas perdón. ¿En qué está trabajando Dios en su carácter? En ser disciplinado, consagrado, en dejar de quejarse tanto, en dejar de afligirse tanto porque no se le abren las puertas que quiere, porque no le llega la respuesta que quiere. No, Dios quiere que usted lo ame por encima de absolutamente todo. Y este hombre dice: ¿cómo? Yo no tengo las fuerzas para ir a pararme enfrente del tipo que violó y degolló a mi familia, mientras yo trabajaba para ti predicando la palabra. Y el Señor le dice: ve. Y este hombre va a la cárcel y le predica perdón. Y este hombre cae de rodillas, se arrepiente, le pide perdón a Dios, le pide perdón a él. Y él pagó el abogado para que lo dejaran libre. Y el Señor le dice: ahora van a predicar los dos sobre el perdón. Y ellos viajaron juntos, se paraban en la misma tarima a predicar los dos sobre perdón. ¿Usted a quién tiene que perdonar hoy? Porque eso también es formación del carácter. Del carácter. De pronto el que tiene que perdonar es a usted mismo. Ya dejé el orgullo a un lado, ya. Parte de las responsabilidades tengo que perdonarme. Asumir y perdonar y soltar. Póngase sobre sus pies. Bendito sea Dios. Mis amados, si nosotros, escúchame, entendemos que en nuestra vida cristiana lo más importante es lo que Dios quiere hacer con nuestro carácter, el resto va a venir por añadidura. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Señor, te estás trabajando conmigo en mi carácter, con la iglesia y con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que abras nuestros ojos. Te pedimos que podamos ver con claridad lo que estás haciendo. Ayúdanos, bendito Señor, a crecer y avanzar. Un día vamos a ser llamados a cuentas, pero mientras ese día llega, que estemos dispuestos de corazón. Ayúdanos a crecer y a madurar en el nombre poderoso de Cristo. Que en nuestros corazones haya mansedumbre y humildad. Bendice las ofrendas.
bendice a los hermanos que ofrendan, redarguye a los que no lo hacen, porque eso es parte de la madurez, el dejar tanto argumento a un lado y empezar a hacer las cosas como tú mandas, no como nos parece. Señor, guarda a la iglesia de que el devorador venga a quitar y a robar. Y ayúdanos, Señor, que no falte el alimento, que la alacena no esté vacía. Y ayúdanos, bendito Dios del cielo, a ser de bendición para la iglesia. Y ayúdanos a caminar tomados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.